Gracias por estar de nuevo con nosotros en Acción Positiva. Hoy queremos empezar por mencionar que recientemente el Congreso eligió y juramentó al doctor José Alejandro Córdoba Herrera como nuevo Procurador de los Derechos Humanos. Los guatemaltecos esperamos que el doctor Córdoba cumpla a cabalidad las funciones de tan importante cargo en forma objetiva, sin sesgos y apegada a los principios fundamentales de los objetivos de su creación. Estamos hoy en el tercer año del actual periodo presidencial, municipal y legislativo. Este año, por lo tanto, es un año preelectoral con todos los significados que este tema tiene. En menos de 365 días se celebrará la primera vuelta de las elecciones generales. El 20 de enero, el Tribunal Supremo Electoral hará la convocatoria para estas elecciones, en las cuales desafortunadamente vamos con las mismas reglas de la ley electoral y de partidos políticos de 2016 que los guatemaltecos tanto pedimos que se cambiaran, tantos cambios anhelados que realmente no llegaron a consolidarse y por lo tanto pues el decreto 26 del 2016 del Congreso de la República contiene algunos cambios realizados a varios artículos de esa ley, los cuales se pueden clasificar en 5 aspectos específicos. La habilitación del voto en el extranjero. Obviamente los millones de guatemaltecos que viven lejos afuera de nuestras fronteras deberían de tener el acceso directo a poder votar, a poder elegir, ya que obviamente aman a su tierra y contribuyen fundamentalmente a que nuestra economía siga adelante. Todos sabemos que casi el 20% del Producto Interno Bruto proviene del apoyo de esos guatemaltecos que aman a su patria, no la olvidan y la siguen apoyando. Por lo tanto, ese derecho al voto debería de ser realmente ejecutado. Desafortunadamente no sucede y hay que seguir trabajando en que se logre. Otro de los puntos importantes es el valor del voto nulo. El voto nulo es fundamental, sin embargo, desafortunadamente, lagunas en su redacción han hecho que no llegue a alcanzar el valor que debe tener. Por ejemplo, el hecho de que aunque se anule una elección, los mismos candidatos puedan volver a presentarse, es una laguna que impide que muchos guatemaltecos puedan ver con claridad que es el único camino realmente con el cual podemos actualmente rechazar a este sistema corrupto que nos tiene metidos en un lodazal del cual parecemos no salir. Sin embargo, ese voto nulo pues fue mal redactado, lo más probablemente en una forma malintencionada, para quitarle esa validez como un recurso legal que nos permitiría decir basta ya a un sistema corrupto que busca perpetuarse. Luego, lo que relacionase con el transfugismo y su penalización, incluso cambios que se han venido proponiendo recientemente, sin embargo, están buscando modificar este artículo relacionado con el transfugismo, el cual definitivamente debe ser penalizado, porque los diputados andan de un partido al otro viendo por dónde se colocan mejor y ahora, a pesar de que está penalizado, quieren volver a implementarlo, quieren volver a permitirlo, lo cual esperamos que no se logre, porque si los cambios que están ahora en evaluación no se realizan antes de la convocatoria, pues ya no van a aplicarse en este próximo proceso eleccionario. El financiamiento de los partidos políticos es muy importante porque el financiamiento ilícito es uno de los grandes ataques, una de las grandes amenazas de la democracia. También han buscado forma de relajarlo. Esperamos que no se logre, porque lo que sí debe ser son financiamientos
transparentes, totalmente declarados, que en alguna forma garanticen que no haya dineros sucios que están financiando las campañas políticas. Y otro de los artículos es el monitoreo de las campañas anticipadas. Este es un tema controversial que obviamente merece una discusión por sí solo. Y sin embargo, pues ha causado ya problemas. Hay quienes están siendo señaladas de campañas anticipadas en forma legítima o no. Pero pues obviamente hace y preocupa para que muchas personas sientan que lo que se está buscando es que el Estado tenga un mayor control sobre los partidos políticos por medio de acciones del Tribunal Supremo Electoral. En nuestro caso particularmente, sabiendo que este tema es controversial, porque incluso existen amparos en contra del mismo que están pendientes de resolver, para evitarle problemas a personas que quieran participar y que esto pudiera ser una espada de Damocles colgando sobre sus cabezas, preferimos no invitarlos a esta discusión. De acuerdo a la información al 5 de julio del Tribunal Supremo Electoral, existían a esa fecha 21 partidos políticos que podían participar sin prohibiciones, lo que es preocupante en alguna forma es que pueden llegar a ser más de 30 las organizaciones que se conviertan en partidos y que puedan participar en su momento. Preocupa, pues, por el hecho de que realmente el ciudadano se encuentra con una tremenda oferta electoral. Aquí tenemos algunas imágenes de algunos posibles candidatos que puedan presentarse como candidatos a un puesto de elección popular. Aquí estamos señalando los partidos políticos que están hablando de presidentes, pero obviamente vamos a elegir también diputados, vamos a elegir alcaldes. Y todo esto que estamos hablando está sucediendo dentro de lo que a nivel del continente está teniendo la aparición de una nueva ola de gobierno de izquierda, prácticamente en toda la América. Cuando vemos el mapa, encontramos, por ejemplo, que desde México, pasando por Centroamérica, Colombia, que recientemente tuvo una elección, Chile, pues hemos encontrado que hay nuevos gobiernos de izquierda. Cuando vemos al señor Gustavo Petro, al señor Boric, que ganaron las elecciones en Chile. Y por otro lado, el presidente anterior, Lula da Silva, vuelve a ser candidato y sus chances de volver a ganar la posición es muy alto. Esto pondría entonces el mapa de América Latina prácticamente en rojo, con gobiernos de izquierda. Un cambio interesante si lo vemos con el 2005, en el cual parecía que se ha cambiado y países que en aquel momento estaban en el lado de la derecha, hoy están en la izquierda, y países como Brasil, que estaban en la izquierda, pasan por un tiempo a estar en la derecha y ahora próximamente en octubre pareciera que volverán a ser de izquierda. Algo interesante era un comentario que hacía Jorge Castañeda, quien fue canciller de México en el año 2006. Él distinguía entre las diferentes izquierdas y hablaba de la izquierda radical, de la izquierda populista, de la izquierda estridente, e incluía, por ejemplo, en estas categorías, en aquel momento, al presidente Chávez, al presidente Morales, al presidente Correa. Y por otro lado, hablaba de la izquierda moderna, reformista, correcta, encarnada por el presidente Lagos, presidente Vázquez, incluso el presidente Lula da Silva, y con ciertas reservas al presidente Kirchner. Es decir, ser de izquierda o de derecha plantea posturas antagónicas. En su esencia, ambas defienden principios que resultan no negociables entre sí. Claro que hablar de derecha e izquierda son unos cuadros muy complicados que van desde, por ejemplo, vamos a ver en esta otra
imagen desde, por ejemplo, las posiciones de que defienden la propiedad privada y las posiciones que rechazan la propiedad privada, las posiciones que van por el colectivismo y las que van por el individualismo, pasando por los diferentes colores, diferentes gradaciones de estas mismas posiciones. Pudiéramos decir nosotros en líneas generales que el pensamiento de izquierda teóricamente tiende a defender el desarrollo social o común. Sus manifestaciones políticas más clásicas, con sus matices muy extensos, van del socialismo, el comunismo. Por otro lado, la de derecha afirma apoyarse en el orden, la disciplina y las libertades individuales y de mercado. Propone la meritocracia y la competencia como motores de promoción y crecimiento, las bases del capitalismo. Es claro que no es lo mismo ser de izquierda en un país socialista como Suecia, como hacer de izquierda en un país como Estados Unidos, en donde se sostiene un régimen capitalista en el que la economía afecta a la vida cotidiana y las ideologías maquinan regímenes que no se modifican en lo estructural. Teóricamente, las medidas de izquierda buscan generar un bienestar del que puedan beneficiarse todas las personas, pensando en las mayorías. La derecha se enfoca en el individuo y la iniciativa privada. Favorece la economía y las empresas para que éstas generen la riqueza de un país. El ensayista argentino Juan José Sebrelli ponía algo muy claro. Términos como izquierda y derecha, progreso y atraso, socialismo y fascismo, democracia y liberalismo están manipulados, distorsionados y contaminados. Se los emplea en un sentido tan amplio, vago, fluctuante e incierto que ya no es posible saber bien qué es lo que significan. Ambas ideologías, en sus posiciones más radicales, han sufrido en la historia mutaciones que la llevaron a un resultado común desafortunado: regímenes dictatoriales. Veamos, por ejemplo, Nicaragua, del somocismo al orteguismo. Carteles en recientes protestas decían Ortega y Somoza son la misma cosa, cuando aparentemente parecieran ser de polos tan diferentes. Esto nos coloca entonces a nosotros, al elector en su momento en Guatemala, que va a tener que enfrentar a una extensa presentación de candidatos con una mirada incierta y decir, bueno, mire, y aquí, ¿a quién elijo? ¿Quién es de derecha? ¿Quién es de izquierda? Hicimos una muy rápida encuesta de 100 ciudadanos en las cuales, en una forma no científica, obviamente no estadísticamente completa, sin embargo, el resultado nos dio que un 60% decían ser de derecha, un 20% decían ser de izquierda, un 20% no sabían realmente de qué estábamos hablando. Decían, mire, ¿qué es ser de derecha? ¿Qué es ser de izquierda? Más parecían dejarse ellos llevar por lo que era el candidato, cómo les parecía, cómo lo habían visto. Muchísimos de ellos realmente no conocían a los candidatos. Había nombres que eran repetidos más que los otros. Ahora, imagínense ustedes cuando hayan 20 o 25 candidatos, pues que esto va a ser mucho más complicado. Después de oír la voz de los ciudadanos, pensamos que era interesante tener invitados que representen a corrientes de políticas de izquierda, de derecha, de nuevo con sus matices. Y por ello nos permitimos invitar a dirigentes de partidos de izquierda, a representantes de corrientes de derecha que no van a ser candidatos, que no están pensando en participar como candidatos, pero que obviamente tienen una posición clara, definida, incluso que han participado en el Congreso, que han participado en otras elecciones. Nuestro primer invitado hoy, esta noche, es el licenciado Carlos Barrios. Él es secretario general de URNG Maíz y lo hemos invitado para que nos conteste a una pregunta específica. Quisiera señalar que el licenciado Barrios recientemente formó parte de un panel en el cual
pues se habló sobre la nueva ola de gobiernos latinoamericanos de izquierda y se hacía la pregunta, ¿y Guatemala qué? Le damos la bienvenida al licenciado Carlos Barrios. Gracias por la invitación. Es un gusto tenerlo acá. Como habíamos comentado anteriormente, la pregunta que yo le quiero hacer es, si su partido ganara las elecciones, ¿cuáles serían las 5 medidas que tomaría al asumir el poder que claramente lo definirían como un gobierno de izquierda? Licenciado. Muy bien. Efectivamente, como un partido de izquierda, que somos revolucionarios, socialistas y democráticos, nuestro gobierno se enfocaría en 5 pilares principales. Como gran objetivo, el primero, diría yo, que es el bienestar para la población y seguridad social. Vista la seguridad social no solamente como el seguro social, ¿verdad? Del 20% que atiende el ICS hasta ahora, sino más bien visto también de vivienda, viendo también salud, educación, combatir el hambre y también todas las atenciones que tiene también el ICS. Esto para nosotros es importante partir de esta seguridad social porque es lo que urgentemente necesita la población. Por otra parte, este gran objetivo, esta primera respuesta a las 5 decisiones que tomaría el gobierno de la ORNG de llegar al gobierno, ¿y esto cómo se haría? ¿A partir de qué? Esto necesita actualmente erradicar la corrupción y la impunidad. Sabemos que en los últimos años la corrupción ha sido un flagelo bastante impactante en la población a nivel general en el país y por lo tanto esto significa que hay que disminuir los salarios, empezando con eso, disminuir los salarios de los funcionarios públicos. Por ejemplo, que fuera que el presidente, por ejemplo, ganara, por ejemplo, unos 70,000 quetzales y que de ahí para abajo todo el funcionariado pues partiera también sus salarios, ¿verdad? Y para nosotros es importante hablar de combate a la corrupción porque también necesitamos hablar sobre la corrupción que últimamente no solamente es a nivel de los altos mandos, ¿verdad? En el Ejecutivo, en el Congreso, en el sistema judicial, sino también en el nivel municipal. Pero también esto conlleva al desarrollo económico, a ampliar la plataforma de las pymes, ¿verdad? De las pequeñas y medianas empresas para poder promover el desarrollo económico. Por otra parte, para nosotros es importante, y esto cómo se haría, ¿verdad? Ahí combiné lo de la austeridad, ¿verdad? La austeridad quiere decir de que no estamos a favor de los préstamos, porque cuando hablamos de préstamos en el país es para prestarse a la corrupción. Entonces, estos ejes se combinan también para nosotros. Austeridad significaría que tendrían que ser los funcionarios honrados, ¿verdad? Porque hay ejemplos en otros países en donde la pandemia fue bien manejada, el manejo del COVID fue muy bien realizado y no como aquí en el país, ¿verdad? Que fue un mal manejo, ineficiente, incapaz, ¿verdad? En donde hubieron desperdicios de grandes cantidades millonarias de quetzales, ¿verdad? Habiendo hambre, habiendo necesidades acá en el país. Y por otra parte, haríamos y lograríamos este bienestar social entonces con una reforma fiscal tributaria en donde el porcentaje de quienes tributan sea de acuerdo a sus ingresos, ¿verdad? Quienes ganan más, pues que tributen más. Entonces eso significa que vamos a tener una buena base para poder contar con recursos. Si somos austeros y le ponemos techos a los salarios de los funcionarios, empezando con el del presidente, que es uno de los que más gana en Latinoamérica, y lógicamente esto también conlleva con toda esta combinación de erradicar la corrupción, en reformar la Policía Nacional Civil, de desligarla de todos el crimen organizado, el narcotráfico, y darle también un papel importante al ejército, ¿verdad? En donde ya no se encargue de la seguridad, sino más bien responda a los intereses y planteamientos que fueron firmados en la firma de los acuerdos de paz. Esto sería entonces la manera en que URNG
al estar en el gobierno, su fin principal entonces, doctor, sería el bienestar social para la población y seguridad social con estas 5 respuestas. Muchísimas gracias, licenciado Carlos Barrios. Le agradecemos este planteamiento. Obviamente, este proceso empieza y en próxima oportunidad tendremos la capacidad de ampliar esas respuestas. Hoy le agradecemos haber estado con nosotros y muchas gracias. Lo Muchas gracias. Un transmitiremos a abrazo para nuestra ustedes, a su audiencia. audiencia. Le damos la bienvenida al licenciado Luis Pedro Álvarez, quien se define como libertario y de derecha en temas de libertad económica, porque queremos conocer pues un punto de vista diferente. Luis Pedro, bienvenido a Acción Positiva. Muy buenas noches, doctor. Un gusto saludarlo. Muchísimas gracias a usted por aceptar estar con nosotros. Luis Pedro, la pregunta que le tengo es, y que usted ya la conoce, y la adelantamos, es, si su corriente ideológica ganara las elecciones, ¿cuáles serían las 5 medidas que tomaría al asumir el poder que claramente, sin duda, lo definirían como un gobierno de derecha, libertario? Muchísimas gracias, doctor. Bueno, como nuestra corriente ideológica lo dice, los libertarios creemos en la libertad individual y efectivamente lo que necesitamos es que el ciudadano recupere más libertad. Los gobiernos, mucha gente lo confunde Estado y gobierno, pero los gobiernos han crecido muchísimo y eso se ha vuelto una carga. En realidad, la función de los gobiernos es asegurarnos a los ciudadanos justicia y seguridad y algunos otros servicios muy, muy esenciales, muy básicos, como es un poco de infraestructura, donde no puede caber la inversión privada en algunos casos y algunos servicios como la emisión de algunos documentos. Eso no debería ser para justificar una gran burocracia. La burocracia nos ha hecho enorme daño y en ese sentido, pues nosotros creemos que el primer punto, por lo menos lo primero que yo recomendaría es la reducción de impuestos. En Guatemala tiene más de 20 impuestos, Hong Kong tiene 3 y creo que bastaría con facilitar y abaratar el sistema impositivo en el país para mejorar la recaudación tributaria y fomentar la inversión. Por otro lado, pues también creemos que es importante pues ajustar las finanzas públicas. Como decía, pues el gasto público nos está hundiendo, es demasiada carga, demasiada burocracia y en ese sentido, pues yo recomendaría reducir el gasto público, no más déficit fiscal. El déficit fiscal nos ahoga con deuda, nos ahoga con presión para más impuestos y eso es una carga para los que producimos. El gobierno no produce absolutamente nada y su única justificación es la prestación de algunos servicios esenciales. En esa línea también recomendaría el congelamiento de los pactos colectivos de condiciones de trabajo de los sindicatos de gobierno. Ya son condiciones absolutamente inaceptables para la ciudadanía, con aumentos de 7-10% anual. Eso es insostenible en el tiempo, nos está cargando muchísimo a los guatemaltecos y no nos significa ninguna mejora en la prestación de servicios públicos. Por el otro lado, ya en temas, digamos, eso es en el tema puramente económico. En el tema de justicia y seguridad, definitivamente más inversión en tecnología. La tecnología permitiría, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas del país, especialmente a la Policía y Seguridad Pública, pues mejorar los servicios de prevención y de represión del delito. Y por otro lado, y sobre todo, mejorar la posibilidad de fiscalización y control de parte de la ciudadanía a los abusos cometidos por las fuerzas públicas. ¿Qué significa tecnología? Pues bueno, ponerle cámaras a los policías, poner cámaras en las patrullas, poner aparatos de GPS que permita el control de la ruta de las patrullas para los temas de extorsivos a los ciudadanos, etcétera, todos los abusos que se dan. Y por último, creo que la inversión en infraestructura es básica. Como quinto punto y recomendación, la inversión en, por ejemplo, en carreteras y en cárceles son 2 prioridades que deberían dárseles al país. Las carreteras del país están muy mal, eso nos reduce la competitividad y reduce también la posibilidad que muchos guatemaltecos puedan ser más eficientes en su proceso productivo. Realmente la infraestructura del país no necesita tantísimo, probablemente una carretera de 4 vías de México a El Salvador, pues hacerla costaría unos 600-700 millones de dólares. Eso no es nada comparado con el presupuesto de la nación de 112 mil millones de quetzales al año. Eso tiene que cambiar. Así que
pues básicamente eso, doctor, y como decía, no podemos seguir recaudando 70.000 millones de quetzales y pretender gastar 112.000 millones de quetzales. Eso es algo que tenemos que parar. Muchísimas gracias, Luis Pedro. Yo creo que usted ha sido muy preciso, muy exacto en los puntos claves que harían como característico de derecha un gobierno que presidiría la corriente ideológica que usted sigue. Algo fundamental es que, por ejemplo, cuando usted habla de inversión en carreteras, cárceles, etcétera, agrega, por supuesto, con licitaciones transparentes, ¿verdad, Luis Pedro? Porque realmente la corrupción se ha robado tanta esperanza de los guatemaltecos, nos tiene en esta situación. Luis Pedro, yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta noche. Muy buena noche, doctor. Hasta la próxima. Gracias y nos vemos en una próxima oportunidad con más acción positiva, Luis Pedro. Hemos escuchado, pues, las palabras de dirigentes políticos de dos tendencias, de derecha y de izquierda. En base a ello y en base a nuestro análisis, nosotros tenemos las conclusiones que consideramos importante contribuir. Primero, la corrupción alcanza intensidades nauseabundas y el pueblo está cansado. El desconocimiento ciudadano sobre el proceso electoral democrático, sobre los candidatos, sus posiciones ideológicas y sus propuestas es muy grande, particularmente en la gente joven. Acá lo que es también muy preocupante es el hecho de que ni siquiera muchos de los mismos candidatos pueden definir su posición ideológica. Y se cae, obviamente, entonces en demagogia, en populismo, en repetición de conceptos, pero que realmente no están definiendo una postura ideológica, la cual consideramos que es fundamental. Si nosotros queremos resultados diferentes, como ya lo hemos dicho en muchos programas, la construcción de la ciudadanía educada es fundamental. Si no hacemos eso, nos encaminamos ya a otra de esas elecciones funestas para el país, como hemos visto pues por los resultados de las últimas que nos ha tocado sobrevivir, es el hecho de que vamos a votar por el menos peor, en contra de, y obviamente con los mismos malos resultados. Quisiera terminar yo con una reflexión de Arturo Uslar Pietri, quien decía: hay fenómenos que agarran a un país, lo desquician, lo desgreñan, es decir, lo despeinan, y solo se reacciona cuando se cae en la trampa, cuando se trepida sobre la fosa. Aún tenemos tiempo nosotros de tener un mejor país. Hagámoslo, hagamos realidad una Guatemala digna, una Guatemala honesta, una Guatemala respetable. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche y nos vemos la próxima semana con más actividad.